comenzamos con el señor Melchor y básicamente él está aquí por muchas cuestiones, aparte de por su currículum vitae ligado a la lucha por los derechos humanos o el trabajo por los derechos humanos o ambas cosas, de hecho, y en ese sentido, pues también cómo ha trabajado pues con Guinea Ecuatorial en el centro de parte de su carrera política y vital prácticamente. Entonces, por el hecho de vivir en Suiza, que es un país que a priori parece garante de estos tres valores de los que hemos hablado antes, ¿no? Unidad, paz y justicia. De hecho, es un país que leemos como neutral, aunque seguramente, como en todos los lugares, se cuezan habas. Creo que podría contarnos un poco qué cosas han funcionado en términos de paz, unidad y justicia en Suiza, a pesar de que conviven diferentes comunidades, tanto lingüísticas como religiosas, incluso puede que étnicas también, ¿no? Hay gente que desciende de italianos, de franceses, de alemanes o de alemanes también, ¿no? Sí. Pues esto, ¿no? Entonces, ¿qué cree que podría aplicarse en el caso de Guinea Ecuatorial? ¿Qué errores se han cometido ahí que podrían evitarse y qué sí que está funcionando y podría aplicarse ya mismo? Muchas gracias, señora presidenta. Uy, no, moderadora, por Dios. Lo que estamos acostumbrando, lo que ocurre es que antes de comenzar a responder a su pregunta, yo quería primeramente dar las gracias a los actores que han organizado esa conferencia. Yo cuando llego aquí, la gente que yo veo de lejos, ahora mismo lo estoy viendo de cerca. Yo tengo allí a una heroína detrás que se llama señora Pinto. No me he encontrado nunca con ella. Pero como es una heroína, la primera vez que veo a la señora Pinto, yo veo allí otro señor que está haciendo fotos, que vive en Londres. Y jamás lo he visto en mi vida. Es la primera vez que me encuentro con la ilustrísima señora Bosao Gori. Y yo, cuando ella se hizo diputada en las Cortes Españolas, tuve que hacer propaganda sin que ella me hubiera dado una recompensación. Yo decía, a esa mujer le voy a hacer propaganda porque me gusta hacer propaganda de lo mío. Me gusta hacer propaganda cuando una persona es negra, cuando una persona es de Guinea Ecuatorial. Que yo sepa dónde viene o no viene, tengo que hacer propaganda. Porque nosotros tenemos una costumbre horrible, los subdesarrollados que somos, es que en vez de unirnos y hacer que una persona que ha llegado a una altura lo apoyamos, lo queremos bajar hacia abajo. Y entonces yo me dije que yo no voy a hacer esto, de bajar a la gente abajo. Entonces la señora Rita Bosao Gori, sobre todo la última palabra, que es Gori, porque yo viví, yo he visto a su tío Gori, y yo sabía cuando Gori era el mejor orador que teníamos en Guinea Ecuatorial. No había visto una persona que hablaba tan bien, que tenía una oratoria, como Enrique Gori Morovela. Entonces, cuando yo encuentro con la señora Bosao aquí, me tiembla, porque es una señora que yo había oído que había estado allí. Entonces, de otra parte, me encuentro con la hija de un amigo, que es la coordinadora presidenta. Tampoco la había visto en mi vida. Tampoco la había visto en mi vida. Cada vez tengo más títulos, ojo, y entonces la señora dice que es hija de José Mbonyo. Me estremece. Yo digo, pero la hija que yo veía cuando nació ya es mayor. Y tanto, Entonces, y tanto. esto es lo que ocurre. Cuando me encuentro con el catedrático, ustedes saben una cosa, cuando estudiábamos en la universidad de aquí, decir catedrático era una cosa importante. Cuando yo veo que una persona de mi país es catedrático, yo digo que hemos llegado lejos. El señor catedrático. Qué honor tenemos nosotros de encontrar un catedrático como usted. Qué bonito tener un catedrático en nuestras filas. Y por fin, yo encuentro una joven. No sé si usted ha llegado a 30 años, no creo que tenga 30 años. Yo voy a decir a usted una cosa. Mi nieto acaba de cumplir 24 años. Bueno, yo no quiero tratar aquí cosas de no sé qué. Entonces, tengo un nieto de 24 años. Usted ya lo sabe. Y es muy guapo. Mi nieto es muy guapo. Sí. Y entonces, estas son nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Cuando yo entré aquí, me encuentro con un cofundador de la ANRD. Cuando yo estaba abrazado con él, es Domingo Dugan Beacá, de Basacato de la Sagrada Familia.
Domingo Luambe acá, era, no sé si ustedes le conocen, nadie conoce a nadie actualmente. Está allí, Domingo Luambe acá. Es una reunión de emociones, una reunión de no sé qué. Entonces, según su pregunta, usted me ha dicho que paz, unidad, paz y justicia. Antes de entrar allí, permítame, señora presidenta, de hacer una introducción. Porque si yo no hago esa introducción, pienso, tal vez me equivoco, yo no creo que tengo la verdad. Hay personas que dicen que poseen la verdad. Yo no poseo la verdad. Como decía, yo había dicho, como decía el presidente Senghor, yo pregunté al presidente Senghor, porque Senghor lanzó una teoría que llamó mestizaje cultural. Yo digo, señor presidente, yo quiero saber qué entiende usted por mestizaje cultural. Me dice, el rendezvous de donner y de recevoir. Dice, una cita de dar y de recibir. Cuando yo estoy aquí, no creo que yo sé muchas cosas, pero yo sé solamente que yo puedo dar algo y yo también puedo recibir algo. En ese contexto que yo quiero. Por eso yo quiero aclarar alguna cosa en el punto de vista de introducción. Tenemos siempre nosotros que somos desarrollados, yo mismo, comenzamos con yo mismo, somos analfabetos, yo mismo soy analfabeto. Hay una cosa que yo quiero aclarar antes. La diferencia entre hacer política y hacer otra cosa. Lo confundimos mucho. ¿Qué significa hacer política? La política es, el centro de la política son los intereses. La política no es ir a bailar, no es ir a hacer fiesta, es interés. Desde mi punto de vista, hay dos tipos de intereses importantes en la política, que yo llamo intereses vitales, que son el territorio de un país y los habitantes de un país. El territorio de un país es el principal elemento para constituir un país. Porque un país sin territorio, ¿cómo va a llamar ese país? El primer interés vital es país, territorio de un país. El segundo interés vital de un país son los habitantes de un país. Entonces, los que hacen la política tienen que tener una cosa importante en su cabeza. Voy a defender mi territorio, voy a defender a mis habitantes. Entonces, bajamos el país o la sociedad nunca es homogénea. La gente hace ilusiones. Un país, una sociedad no es homogénea. La sociedad es un espacio de intereses contradictorios. Entonces, hacer un espacio de intereses contradictorios, lo que tiene que hacer el Estado es llevar la paz para evitar conflictos, porque estamos siempre en conflicto, que sea la sociedad española, la sociedad americana, la sociedad ecuatoriana, la sociedad birmana, la sociedad rusa. Son sociedades de intereses contradictorios. Cuando me habla la señora Bosao, Rita Bosao Gori, que ella es de Podemos, yo me sitio. Porque, ¿qué tiene que ver Podemos con PP en España? Son intereses contradictorios. PP defiende unos intereses y Podemos defiende otros intereses. No puede haber unidad española porque hay intereses contradictorios. Por eso yo quiero que ustedes sepan que hacer política es defender los intereses vitales primero y después sumarse a los intereses contradictorios. En todas las sociedades hay fascistas, hay racistas, hay gente buena, gente mala, que sea Guinea Ecuatorial como Portugal. Lo que tenemos en curso actualmente es que hay mucho racismo en Guinea Ecuatorial. Hay un racismo que tenemos que combatir. Tenemos que combatir el racismo en Guinea Ecuatorial. Entre nosotros hay mucho racismo. Bueno, entonces, sentados esos intereses, yo voy a explicarle un poco
Yo vivo en Ginebra desde el nacimiento de Tutu Alicante. Tutu Alicante me dijo que nació en 73. Yo fui a Ginebra en el año 73. Quiere decir que si ustedes miran Tutu Alicante, es los años que yo vivo en Ginebra. Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido un poco? Yo creo que Suiza, no quiero exagerar, es el país más politizado del mundo. No he visto un país tan politizado como Suiza. Suiza es el país donde se ocupan de ellos mismos. Suiza no hay un suizo que no se ocupa de ellos mismos. Cuando yo llego a Suiza, encuentro que los suizos se ocupan de ellos mismos 80%. 10% se ocupan de política internacional y 10% de lo que ellos llaman política humanitaria. 80% de los suizos se ocupan de ellos mismos, día y noche. La Constitución suiza se escribe todos los años. Como ustedes vienen en España, siempre España te cita 78, la Constitución 78, una Constitución sagrada. Nosotros, porque yo formo parte de esa comunidad donde yo hago mi vida pública, vivimos todos los días en la calle, haciendo campañas de sus ideas. Otra cosa que yo quiero que la gente sepan es diferenciar entre ideas y cuerpo. Una persona que tiene ideas contrarias a usted, porque la sociedad es contradictoria, usted tiene que combatirle en ideas, no en su cuerpo. ¿Qué significa? Si usted le ataca en su cuerpo, usted ya es Hitler, ya es Macías, ya es Obiang. ¿Cuántas veces yo he visto en Ginebra, en Zúrich, en todos esos sitios, su mujer comunista, su esposo liberal? En política se atacan mutuamente, pero en la casa son amores físicamente. Lo que yo encuentro muy difícil en nuestras sociedades es que si tú no estás de acuerdo con alguien ideológicamente, le atacas físicamente. No tiene nada que ver. Hay un partido en Suiza que se llama UDC, extrema derecha. Cuando estamos en una reunión y vamos a votar, él vota lo que piensa, yo voto lo que yo pienso, pero al final somos amigos en el pasillo. Esto ocurre en pocos países. Es decir, que Suiza lo que ha hecho es defender sus intereses vitales. Lo que Suiza ha hecho es defender sus intereses contradictorios. Lo que Suiza ha hecho es ocuparse de sí mismo. ¿Qué ocurre con otros países, a comenzar con el mío? Es que 80% de la sociedad ecuatoriana tiene la creencia en el exterior y 20% en nosotros. Un ecuatoriano, cuando está hablando con usted, va a decir el secreto a un norteamericano, va a decir el secreto a un brasileño. No lo dice al ecuatoriano, porque el ecuatoriano automáticamente ya es enemigo. Quiere decir que el ecuatoriano es el que defiende 80% los intereses no suyos, los intereses que no son suyos, y defiende el 20% de sus intereses a ellos mismos. Esto es completamente diferente en Suiza. Los suizos defienden 80% de sus intereses y si quiere hablar de política internacional, otra cosa, 20%. ¿Por qué nosotros en Guinea Ecuatorial seguimos defendiendo los intereses ajenos y dimitir de nuestros propios intereses? Este es nuestro problema. Por eso Suiza va bien, porque Suiza defiende sus intereses contradictorios, defiende sus intereses vitales, y por eso hace la paz. ¿Cómo Suiza hace unidad? Yo quiero decir a ustedes una cosa. Cuanto más descentralización tiene un Estado, más unido es ese Estado. La gente no lo entiende. Cuando el Estado está más descentralizado, está más unido. Es contradictorio, pero no es contradictorio. ¿Qué significa esto?
significa que yo en Cucumancop, ustedes que sepan que yo nací en Cucumancop. Yo jamás, yo quiero vivir en otro sitio que en Cucumancop. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que Suiza está unida porque cada uno de sus habitantes decide dónde ha nacido, no fue de donde ha nacido. Y como cada uno decide dónde ha nacido, se unen para que cada uno tenga donde ha nacido con una cosa concreta. La sociedad fan, muchas veces hay prejuicios contra los fan, hay prejuicios por los fan. La gente no sabe quiénes son los fan. Francisco Macié Nguema no se le puede llamar fan. No se puede llamar fan o bien Nguema Banzao, porque nosotros, los fan, somos la sociedad más descentralizada de África. Tenemos unas palabras que llaman ntobo. Lo que hablan fan, los fan hablan de ntobo. ¿Quién es ntobo? Ntobo es aquel que abandona su pueblo y va a vivir en el pueblo de otro. Y cuando te llaman ntobo en fan, tú tienes vergüenza. Pero tú, ¿cómo es que tú abandonas tu pueblo? Tú vas a vivir en el pueblo de otro. Tú dices, tú te haces chico. Nunca un fan auténtico va a permitir salir de su pueblo para ir a vivir en el pueblo de otro. Jamás en la vida. Entonces, cuando un fan habla de centralización del Estado, yo digo que no es fan, porque no aplica nuestra política tradicional. Nosotros nunca tenemos reyes, porque nosotros, los fan, no digo que sea así, en nuestro punto de vista, nosotros vemos en los reyes una dictadura. Los fan son guerreros, esos guerreros se confrontan y el que más guerrero es, gobierna en su territorio. Y después, el elemento cultural es un elemento cultural que sirve para la unidad de los fan. Este es el pueblo fan. Un fan que sale de Cucumancop, va a vivir en mi comisión, no es fan. ¿Cómo yo puedo ir a vivir en mi comisión si yo tengo mi Cucumancop? Un fan que sale de Nzor para ir a vivir a Cunam, no es fan. ¿Por qué? Porque los fans siempre, cuando hablan el nombre del lugar, argumentan el fundador. Mongomo, Mbandong, Nzor. Y luego define su pueblecito, su municipio, y después hay una solidaridad entre esas diferentes personas, que cada uno define su municipio y hace unidad. Esta es la unidad en Suiza. Paz. La paz no significa la falta de guerra. La paz no significa la falta de conflicto. La paz significa una paz psicológica. ¿Quiere decir qué cosa? Quiere decir que si yo voy a dormir hoy día, voy a dormir incluso con ventana abierta, con puerta abierta, nadie va a venir a hacerme mal. Cuando una persona va a dormir sabiendo que me puede detener, ya no hay paz. Si una persona duerme en su casa, con su familia, a las 4 de la mañana viene a golpearle la puerta y después le llevan, eso no es paz. La paz es sobre todo una paz psicológica. Vivo en mi pueblo y nada va a pasar conmigo, estoy protegido. El hecho de que vivo en mi pueblo y después vienen a buscarme de noche y después me llevan, esa paz no es paz. Justicia. Justicia, ¿qué cosa es? Justicia es si una persona ha cometido un delito, que se le castigue por el delito. No a su padre, no a su hermano, no a su clan. Esa persona sí ha cometido el delito y no su esposa. Y como yo soy fan, voy a hacer referencia a mi sociedad. Nosotros la justicia que teníamos en la época nuestra era una justicia clandestina, una justicia secreta. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona va el juez, no se ve la cara del juez. La máscara del juez
el juez era Ngui, lo que habla en francés. Ngui es el que hacía la justicia, Ngui. Y el Ngui de cada lugar no se ve nunca su cara. Así hace más justo la justicia. Porque cuando le ve la cara, pueden corromperle, puede haber corrupción. Entonces la sociedad fan, el juez, está mascado, no se ve no ve su cara ni todo esto. Y la justicia es, por ejemplo, en Suiza, la justicia, en primer lugar, cuando usted ha sido arrestado, tiene determinadas horas para que quede arrestado. Y esas determinadas horas le den al juez. Es el juez que decide qué delito y qué tiene que hacer con usted. No la policía, no la policía. Es decir, que la confusión entre el juez y la policía es aberrante, es horrible. ¿Cómo policía va a detener a una persona para que, y además, maltratarle? Yo voy a darle a usted un ejemplo que pasó la semana pasada en Zurich. En Zurich fueron una serie de señores que fueron a protestar por el problema del medio ambiente. Y todos fueron a dormir. O sea, que fueron todo el mundo, más de 2.000 personas durmiendo, no sé qué cosa. Y la policía, pues no tiene derecho a hacer gas lacrimógeno, ni pegar. La policía encontró un método que yo estaba leyendo toda la noche. Y dos o tres policías van, uno toma su pie y otro toma el brazo, le sacan, pocamente le van a dejar en un sitio, vuelven a otro. ¿Por qué? Porque si hace gas lacrimógeno, ya comete el error. Y si pega, entonces lo que tiene que hacer es ir a cargarle a usted. Dice, usted no puede estar aquí, le sacan de allí, le van a poner otro sitio, etcétera, etcétera. Es decir, que la justicia es el respeto de un ciudadano. Pues ahí me voy a quedar y a usted no sé si es exagerado, señora presidenta. Le quedan 2 minutos. Entonces, lo que... Pero yo tengo más preguntas. Sí. Claro. Tengo una que es rapidísima, a ver si nos da tiempo, y es que si a lo largo de la historia del país en cuestión se han producido fricciones entre las diferentes comunidades y ha habido algún tipo de agravio, y encima ese agravio no se ha juzgado de la manera correcta, y digamos que esos agravios se van arrastrando, ¿no cree que el primer paso es reconocer los errores? Sí, bueno, básicamente, o hacer autocrítica. ¿Es esto lo que sucede en Suiza? ¿Cree que esto podría aplicarse a Guinea Ecuatorial? Si se han producido agravios entre las diferentes comunidades que forman parte del país, los diferentes pueblos, ¿se ha hecho autocrítica? ¿Ha habido algún momento a lo largo de la historia donde se hayan producido y ahora estemos en otro? O sea, ¿cuáles son los momentos así más...? Lo que pasa es que no me lo va a poder responder en 2 minutos. Usted ya sabe que... Me estoy dando cuenta, me estoy viniendo abajo según estoy preguntando. No, se voy a decir... Pero sí que eso, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto, teniendo en cuenta que hay diferentes comunidades que conviven tanto en Guinea Ecuatorial como en Suiza, si se producen agravios, ¿no cree que es importante hacer autocrítica y reconocerlos para poder avanzar? Usted sabe muy bien que justamente ahí está. No hay otro país que se parece a Guinea Ecuatorial como Suiza. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira. En Suiza hay comunidades francófonas, hay comunidades alemanas, hay comunidades italianas, hay comunidades romance. Ese romance todavía tiene 7 comunidades. Quiere decir que si usted saca comunidad francesa, comunidad alemana, comunidad italiana y comunidad romance, dentro de ellos todavía tienen 7 diferencias. Es perfecto. ¿Qué ocurre cuando hay esas fisiones de comunidades? Hay un árbitro que se llama el voto. El voto lo resuelve todo en Suiza. Cuando hay fisiones, dicen, ¿qué pasa? Cada uno explica su motivo, otro explica su motivo, se vota. Pero los suizos respetan el resultado del voto. Cuando ya votan, el otro que ya tenía, aunque puede volver a plantear el problema más tarde, primero se calla, dice, he perdido. Después, etc. Una cosa muy importante que hay que comprender en Suiza es que el Parlamento no tiene la voz última. Cuando hay una ley que sale en el Parlamento nacional, cantonal
o municipal, esa ley tiene que dejar un espacio de 30 días o 40 días o un año para que se aplique. ¿Por qué? Porque durante ese espacio puede haber referéndum, puede haber unos ciudadanos que dicen, esa ley que ha sido votada en el Parlamento no nos gusta, empieza a buscar firmas. Si tiene 50.000 firmas, o 100.000 firmas, o 30.000 firmas, entonces la ley que ha sido votada en el Parlamento se pone entre paréntesis y se vota primero el referéndum. Si los iniciadores del referéndum ganan, la ley va a la basura. Quiere decir que cuando en otros países ese Parlamento tiene la última palabra, pero en Suiza no, que sea a nivel nacional, a nivel de Estado o a nivel municipal, nunca los que discuten la ley tienen la última palabra hasta llegar al referéndum. Me quedo con eso, ¿no? Con que el voto lo resuelve todo. Por eso, yo quiero decir una cosa. Tenemos que también salir de estados de tribus a estados de ciudadanos. Toda África y Guinea Ecuatorial, sobre todo, vivimos en un estado de tribus. Tenemos que hacer ese salto de tribu a ciudadano. Y cada uno de nosotros, sin saberlo, hace tribal, hace tribu y no hace estado. Porque la persona que yo admiro de mi vida, que ha decidido la democracia, fue el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el que decidió la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. ¿Qué entendió Abraham Lincoln, el nombre del pueblo? Que también tenemos mucha confusión. Para Abraham Lincoln, el pueblo es el cuerpo electoral, se dice core electoral, el cuerpo electoral de un país. Quiere decir que, ¿quiénes forman ese cuerpo electoral? La gente que llegan a 18 años hasta la muerte. No forman cuerpo electoral los niños, y entonces, antes eran 21 años, ahora son 18 años. Incluso los que están dentro de ese cuerpo electoral se les puede expulsar, que no, usted no pertenece al cuerpo electoral por delitos graves. Esto es lo que llama pueblo, la gente que forma un cuerpo electoral. Eso lo llaman, como ustedes entienden, el pueblo americano, pueblo francés, ese es el cuerpo electoral, que no tiene nada que ver con la descentralización, que es otro asunto que yo he explicado antes. La descentralización también es una manera de dar ese cuerpo electoral parcialmente, puede dar ese cuerpo electoral a los municipios, al Estado federal o autonómico y al Estado nacional. Entonces, si nosotros hacemos el cuerpo electoral, que es el pueblo que decide la política, y después descentralizamos las sociedades, tenemos un Estado perfecto. Muchas gracias.